pues al penúltimo sábado que nos vamos a encontrar aquí a través de este canal. A ti pues te ha correspondido trabajar duro, esos temas están, te felicito, hiciste muy bien la tarea del análisis de las oraciones, aunque se te olvidó, no sé, no hiciste fue el morfológico, que tal vez era más sencillo porque te dije que podías ayudarte con el diccionario. Sí. Que tenías que sacar cada palabra y decir qué era, ¿verdad? Si era un adjetivo, si era un sustantivo, si era una preposición. Cierto. Esa es la parte que te faltó, pero el análisis estuvo bastante bien. ¿Qué aplicación usaste para poderlo hacer así? Bueno, yo tengo usé Word, no Word, ¿cómo que se llama eso? No. Pixar. Yo usé eso es para hacer los cuadros y ir poniendo las clasificaciones así, entonces yo las cortaba y entonces las pegaba en Word. En Word, ya. Sí, porque se ve que no, pareciera el mismo que se usó ahí ¿cómo se llama? En la plataforma, en el módulo. Sí, me guié fue con eso. Ya. Bueno, lo hiciste muy bien, bastante bien. Lo que pasa pues que la nota que sacaste fue porque no hiciste el morfológico, que también tenía su puntaje. Sí, eso fue lo que me faltó. Ajá. Pero considero yo que era más sencillo porque cuando no sabía, lo único es sección del verbo, ¿verdad? Que el verbo no lo vas a conseguir conjugado en el diccionario porque eso lo vas a encontrar en infinitivo. Todo nada más son en los que terminan en arerir solamente. Y lo demás sí, porque el sustantivo también lo reconoce porque te ponen una F o una M, que significa que es sustantivo masculino o sustantivo femenino. Son los que tienen un poquito más de complicación pues a la hora de buscarlo en el diccionario, que no te va a aparecer así, pues. Pero ya una vez encuentras el infinitivo te das cuenta que sí es un verbo, pues para los que tienen dudas, lógicamente. Sí. Bueno, te ha correspondido trabajar duro, esos temas son bastante extensos y no son fáciles, y así que ahora también uno tiene un taller bastante, yo creo que yo a ti ya te había dado lo que era el trabajo final, ¿verdad? Tú tenías que haber hecho, era algo de la literatura panameña, ¿o? No, usted no me ha dicho. No. Vamos a ver, aquí de todas maneras yo te lo subo a la plataforma, pero me parece, pero vamos a ver primero el tema que nos corresponde hoy, que es el tema de las propiedades de las palabras. Y aquí pues tiene que ver con la monosemia, polisemia, sinonimia o antonimia, ¿verdad? Que son, que es lo mismo que el sinónimo o antónimo, ¿verdad? No, que acá se le cambia el nombre. Pero eso es lo que nos corresponde hoy. A ver, vamos entonces, te voy a encabezar para que iniciemos y entonces sepas qué es lo que tienes que hacer. Dice propiedades de las palabras. La palabra es un signo lingüístico, el cual, como todo signo, consta de un significante y un significado. Este es bien interesante, pero esta clase poco se da, pero es bien interesante cuando lo vemos de esa manera, ¿verdad? Significado y significante. No estamos compartiendo, ¿verdad que no? Vamos a compartir. Ajá. Ajá. Y está, ahora sí. Ahora sí. Ajá. Aquí vemos pues que una palabra es un signo lingüístico formado por el abecedario, pues que nosotros lo tenemos que aprender para aprender a leer es el abecedario primeramente. Aunque ahora eso ha cambiado un poco, porque ahora te enseñan con las sílabas. Y en sílabas forman las palabras, y con las palabras entonces los niños van aprendiendo otras palabras nuevas, cosas, ¿verdad?, que van cambiando. Pero siempre el niño tiene que aprenderse, de todas maneras tiene que aprenderse el abecedario, ¿verdad? Eso es algo que no puede dejar de aprenderse cuando uno va
aprender un idioma es aprenderse el abecedario, lógicamente. Entonces nos hablan de que tenemos un significado y un significante. El significante es aquella imagen que nosotros nos hacemos de la palabra, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen estufa, tú no lo ves como los signos, sino como la imagen. ¿Qué es una estufa? Tú te haces la imagen que es una estufa, ¿verdad? Que es un cuadrado, que tiene cuántos fogones, que tiene un horno, ¿verdad? Todas esas cosas tú te vas imaginando en tu cerebro lo que es la imagen de lo que es la estufa. Ya cuando hablamos de significado, entonces sí ya es la expresión de la palabra escrita, ¿no? Escrita en signos ya. Esa es diferente. O sea, tendría que, cuando uno pone como si pone la imagen y pone la escritura, tú tendrías que identificar cuál es el significante y cuál es el significado, ¿verdad? Significante es la imagen, esa imagen que nos hacemos en el cerebro de la palabra. Y el significado, entonces, la misma palabra ya escrita en letras, ¿verdad? Así es. Para que tengas un poquito de recuerdo de lo que es la... Vamos a ver. Ya sé por qué estaba aquí, para que deje ver esto que estaba aquí. Entonces, dice, ¿qué es la monosemia? Mira, la monosemia no es más pues que una palabra que tiene un solo significado. No tiene más significado, solo se le conoce ese significado. Dice aquí, propiedad de las palabras que consiste en tener un solo significado. A los términos que tienen esta propiedad se le conoce como unívocos, o sea, porque nada más tienen uno. Por ejemplo, la sinusitis es una inflamación de los senos del cráneo, por eso nos da resfriado y esa sinusitis que pone bien mal, ¿verdad? Taoísmo, doctrina teológica de la antigua religión de los chinos. O sea, son palabras que no son tampoco, porque son, para que tengan un solo significado, pues, no son tantas las palabras son muchas menos que las polisémicas, pero hay una cantidad de palabras que solo tienen un solo significado. Estas son, pues, uno de los ejemplos que tenemos y que se te presenta aquí en el módulo. Ahora, las polisémicas son todo lo contrario, ¿verdad? Ellas en una sola palabra tienen muchos significados y tenemos que verlo entonces en el contexto del momento, a ver qué significado es el que tiene. Porque tiene tanto que tenemos que verlo en el texto, ¿a qué se refiere entonces? Aquí dice, es la propiedad que tienen las palabras de actuar con distintos significados. Solo en la frase o en el contexto se puede identificar su valor preciso, ¿no? Lo que te acabo de decir. Ejemplo, hilo. Hilo tiene el significado de hebra, el hilo de la hebra que nosotros utilizamos, larga y delgada. Tela, hebra que forman las arañas. Ese es otro. Tiene relación, ¿verdad? Por la forma, porque es como un hilo, pero eso pues es la que forma la telaraña, le decimos hilo de la telaraña. Chorro, muy delgado de un líquido, continuidad de un discurso, alambre muy delgado que se saca de los metales. Eso es lo que significa chorro, mira. Que tenemos el chorro, que es cuando hablamos de los ríos. Acá cuando hablamos de un discurso y acá cuando hablamos de un alambre muy delgado también estamos hablando de chorro. Mano, parte del cuerpo humano, ¿verdad? Patas delanteras de los cuadros. Continúa para que a veces cuando uno lee como que entiende mejor que otro. Dice el chico que él necesita que le lean. Para poder comprender, él necesita que le lean, dice él. A ver, continúa. Ajá. Trompa de elefante, capa de yeso, barniz, pintura, lance entero de varios juegos, instrumento que sirva para moler o desmenuzar una cosa. Mira cuánto significado tiene mano, ¿verdad? Sí. De repente no conocemos todos los significados, pero el que más manejamos
Sería, por ejemplo, la mano del cuerpo, ¿verdad? Que se refiere y se llamamos a una parte del cuerpo humano, que es la mano. Patas delanteras de los cuadrúpedos, ¿ya? Solo de adelante, porque la de atrás no se llaman de patas, patas que le decimos patas, patas. Trompa del elefante, pues, capa de yeso, una mano, porque esas son como manos que se le van dando varios pases, ¿no? Sí, eso le das la primera mano, tú dices, la segunda mano, igual el yeso, ¿eh? Para conseguir el tono o el espesor que queremos, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Entonces, dice, vamos a ver lo que es la homonimia. Léelo para ver. Homonimia es la igualdad de forma entre palabras de distintos origen etimológicos y distintos significados. Es un fenómeno de la lengua que resulta de gran utilidad, puesto que contribuye a fortalecer su economía, porque una sola palabra no sirve para nombrar dos aspectos distintos de la realidad o para desempeñar dos funciones sintácticas diferentes. Ejemplo, ruego, suplica, petición. Súplica, ¿verdad? El otro ruego. Baile, reunión en que se baila. Baile, reflexión del verbo bailar. Ruego, inflexión del verbo rogar. Sinonimia. Espérate un momentito, aquí estamos viendo pues que el ruego es súplica y eso es de rogar, pues no importa, ese es el significado que le estamos dando. Esta inflexión es el significado, el ruego que es bailar, ¿no? Ahora, para decir ruego, tendrías que, para buscar lo contrario a rogar, esto es lo que significa la homonimia, buscar un término que signifique lo contrario a este, ¿verdad? Ahora vamos a ver la homonimia. Digo, la sinonimia, perdón. Sinonimia. La sinonimia es la semejanza del significado entre diferentes palabras. La sinonimia total, es decir, de la completa igualdad de significado. Es poco frecuente, pues dos palabras de significado muy parecidas pueden tener usos diferentes. Los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Sinonimia conceptual. Cuando varias palabras pueden ser permutables cambiables, pues, en todos los contextos y tienen casi idéntico valor semántico, significado. Ejemplo, obstinarse y empecinarse. Son palabras que son distintas, pero que tienen el mismo significado. O a veces lo que sucede con estas palabras que no tienen el mismo significado, pero se asemejan mucho. Están muy cerca una de la otra. Ajá. Es cierto. Sinonimia contextual. Contextual, perdón. Se dan a palabras que puede cambiarse una por otra en determinado contexto. Así la palabra aflicción puede cambiarse por dolor o pesar, pero no sería aceptable su permuta en un contexto como tengo aflicción de muela. Bueno, sí se escucharía. A eso se refiere a que a veces pues los términos hay que tener cuidado, a pesar de que son sinónimos. Tú no puedes decir, ejemplo, que tienes una aflicción de muela, porque lo que tienes es dolor, ¿no? Exacto. Es un dolor físico. Acá el pesar o la aflicción ya es un dolor, puede ser más psicológico, ¿verdad? Porque el dolor del pesar es más psicológico, porque es algo que tú no aceptas. El dolor o la aflicción, el pesar es más cuando tú pierdes a un familiar, me explico. Entonces, esas son cosas que no, ahí como que no encajan, ¿verdad? Son términos que se pueden cambiar, pero depende en el contexto en que está la oración para poderlos usar. Es cierto.
Eh, an- Antonimia es la significación contraria de los vocablos Vocablos, o ajá. de las expresiones. Sirve para contrastar ideas y destacar la oposición de conceptos. Ajá. Antónimos absolutos son aquellos que expresan significados totalmente excluyentes u opuestos. Ejemplo, pobreza, riqueza; idóneo, inepto; capaz, inhábil. Aquí pues Es lo vemos que contrario. son todo lo contrario. Ajá. Antónimos relativos, llamados también intermedios o imperfectos, son aquellos que al relacionarse sus significados expresan oposiciones ligeramente opuestas. Ejemplo, blanco, oscuro; joven, anciano; dulce, desabrido; frío, ardiente; crueldad, bondad. Ajá. E incluso Eh, aquí, ¿verdad? Incluso de blanco puedes decir negro, no tiene que ser oscuro, pero también hay otros términos que son sinónimos, entonces ya ahí sería el sinónimo que lo puedes reemplazar por esto. es verdad. Ajá. Antónimos por prefijación, conocido también como antónimos gramaticales por el empleo de morfemas, derivativos, prefijos. En algunos casos la oposición se da a conocer con la presencia de prefijos, Fijos y prefijos. Ajá. afijos, prefijos, ajá, que son elementos que se anteponen a la palabra, dando origen a otros vocablos que indican negación, es decir, la palabra cobra nueva significación. Los prefijos más empleados son a, an, del origen griego. Significan, significan sin, pérdida, falta, privación, carencia, etc. Ejemplo, adipsia, sin red, sin sed, perdón. Analfabeto, sin instrucción. Amoral, sin amoral. Bueno, ya vi que la A tiene un gran significado que a veces no le tomamos importancia, pero tiene un significado, ¿verdad? Un poco negativo, como dice aquí, de negación, ¿verdad? Adexia, que no tiene sed. Ese por lo menos es una palabra nueva que la puedes agregar a tu diccionario, que no sabía qué significaba eso, ni siquiera sabía que existía, ¿verdad? No, no, nunca lo había Adexia. escuchado. Uh-huh. Analfabeto, pues ya eso sí lo vimos La clase anterior, si no, ajá, que significa sin instrucción, pues aquella persona que no sabe leer ni escribir. Amoral, que siempre pues una persona que no cumple con las reglas y los valores del que debe seguir el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa A tiene un significado negativo, como lo ves aquí, como, y se sabe que es prefijo porque va antes de la palabra, ¿ok? uh-huh, Va antes, porque hay prefijos y hay sufijos, ¿ya? El sufijo es exacto. el que va al final de la palabra, prefijo es el que va adelante y a veces el sufijo es el que va interno, ahí entre la palabra. Ajá. Vamos a ver el otro ejemplo. Ante. Ante, de origen latino, significa antes o anterioridad. Ejemplo, antediluviano, Uh-huh. antever, nunca había escuchado esa palabra. Eh, Sí. Antever. anti, anti de origen griego, significa contra, oposición. Ejemplo, anticlerical, antifebril. Uh-huh. Y aquí vemos el antigripal, cosas así, ¿verdad? Que vemos que son las que son también, significan contra o oposición. Uh-huh. Uh-huh. Contra, de origen latino, significa opuesto o contrario. Ejemplo, contraveneno, contraluz. Uh-huh. Des, origen latino, significa privación, negación. Ejemplo, desandar, desenfado.
desandar. Así que los prefijos que van, la mayoría indican algo negativo, ¿verdad? Como estamos viendo, algo. Sí. En este caso vemos el des, el anti y el a, la a, que son lo negativo del de que hace el ser humano, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver el dis. Origen latino, significa negación. Ejemplo, distender, discordar. Discordar, que no acordamos en algo, estamos en desacuerdo totalmente. Ajá. De acuerdo. Y o in. Oí significa negación. Ejemplo, inhalar, incoherencia, ilegal. Ex, origen latino significa fuera de, hacia, fuera. Ejemplo, explotar, Cortar. exhumar. Antónimos absolutos son aquellos que expresan significados Aquí para que te acuerdes que cortar es, por ejemplo, cuando sacamos, vamos los a decir, cadáveres. no tanto los cadáveres, sino vamos a decir, exportar es que tú sacas afuera de tu país, ¿verdad? Ah, ok. Exportar fuera de tu país, tú sacas por lo menos lo que es lo que son rubros, como vamos a decir la piña, que es de exportación, va para otro país, ¿verdad? La sandía, frutas, ¿no? Vamos en este caso a hablar de las frutas, o las legumbres, ¿verdad? Que sacan los mejores tomates, o vamos a decir la mejor carne, ¿verdad? Se la llevan para exportarla para otro país. Aquí somos al revés, nosotros exportamos lo mejor para afuera y se importa, entonces entra a veces lo peor, así es, ¿verdad? Entonces, para que tengas, y exhumar sí es de cadáveres. Sí, esa es a la que me refería. Ajá. Sí, uh-huh. Antónimos absolutos son aquellos que expresan significados totalmente excluyentes u opuestos, excepto, ejemplo, blanco, negro, odio, amor, efecto, causa. Palabras homófonas son las que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Ejemplo, gira, gira. Bueno, abrazar, abrazar. Azar, azar. Wow. Casa, Están las dos. casa. Asesinar, asesinar. Wow. Cause, cause. Callo, callo. Coser, coser. Consejo, y es verdad. Se escuchan igual, pero tienen diferentes significados por cómo se escribe cada una, pero O se sea, escucha es que igual. aquí, bueno, aquí no te hacen la explicación, yo creo que eso no sé si tú lo diste por allá o se da en otro nivel, donde las palabras homófonas tienen una clasificación interna que se llaman homófonas y homógrafas. Ellas todas son homónimas, ¿no? Homófonas aquí porque realmente se escuchan igual, pero no se escriben igual y tampoco significa lo mismo. O sea, las palabras homónimas en este caso se escuchan iguales, pero todas tienen diferentes significados, y en el caso de las homófonas, pues, el significado y diferente escritura, porque no es lo mismo una Z que una S, ¿verdad? No Exacto, es como una Y que una L. Ajá. Exacto, como casa es casa de casa, de estar en casa de vivienda, ajá, y la otra. Y la otra casa que es de cazar, de animales. De cacería, pues, de ir al monte y cazar un animal, exacto. Entonces, coser que con ese de coser a mano, con hilo, y el otro coser de cocina, ¿verdad? Tiene de cocina. Entonces, todo eso a la hora de escribir, eso es un problema. O sea, es un problema porque la gente no domina esto. Se queda pensando y entonces ahí es donde tenemos que recurrir al diccionario, ¿ok? Para saber con qué se escribe cada una. Por ejemplo, callo y callo. Aquí por lo menos entonces hay que irse hasta las reglas de los verbos para saber
cuál es uno y cuál es el otro, ¿verdad? Exacto. El callo uno, que es una superficie dura en la piel, y el otro Exacto. callo, que es del verbo callar, ¿verdad? Del verbo caer, Exacto. cayó, se cayó de caer. Entonces ese verbo caer, cuando lo conjugamos, es cayó. Y ya Cayó. entonces ya hay otros tipos de explicaciones donde tenemos que buscarlo para saber con qué se debe escribir la palabra. Uh-huh. Y bueno, palabras parónimas. Son las palabras que tienen parecida pronunciación. Por esta razón ofrecen dificultades al hablante. Son Calavera. palabras que tú las escuchas que parecieran igual. Es como cuando tú escuchas una canción, que esa canción tú no sabes ni qué es lo que dicen bien, entonces tienes que pegar bien el oído para distinguir qué es lo que estás diciendo. Así pasa con las palabras parónimas, que Es suenan cierto. parecidas, muy parecidas, y nos confunden a la hora de buscar en nuestra mente el significado, pero si hay una diferencia, vamos a verla. A los ejemplos. Calavera, carabela. Uh-huh. Especia, Mira que cuando tú la pronuncias pareciera de repente la misma, ¿verdad? sí, da a parecer, pero cuando te pones a escuchar con cuidado, pues te das cuenta que no, Ajá. no es lo mismo. Espiar, expiar. Expirar, expirar, perdón. Uh-huh. Absceso, acceso. Acta, apta. Aptitud, apti, actitud Actitud. y aptitud. Aprender, aprender y aprender. Bien, se escucha casi igual. Uh-huh. Alocución, elocución. Estirpe, estirpe. Fluvial, fluvial. Víscera, víscera. Eh, in- Inmanente. inmaente, In, inmiente, inminente. uh-huh. Infligir, eh, Por infligir. infringir, que no es lo mismo, ¿verdad? Esas son Ajá, palabritas que realmente pues confunden mucho a la hora de no solo de escucharlas, sino de escribirlas también. Porque a la hora de escribir, tú te quedas pensando con qué es que se escribe esa palabra, cómo se escribe esa palabra. Calavera, ¿qué es calavera? ¿Con qué la escribo? ¿Con V o con B? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que estoy hablando? O sea, ahí sí, de lo que tú estás hablando es que depende cómo se escriben las palabras, ¿verdad? Todo esto tiene que ver bastante con la escritura y, ahí donde está pues el español no es tan fácil. El español es difícil cuando la gente se pone a ver todo esto. Claro que el exacto, español es bien difícil en este sentido, ¿verdad? Hay que exacto, tiene muchas reglas. bastante reglas, pero para hablar, usted habla todo lo que quiera y como quiera Sí, y le entendemos perfectamente. El problema está en la escritura, lógicamente, sí, la escritura es bien difícil. sí, Venga los signos de puntuación, venga el uso de las letras, ¿qué más es tenemos? difícil, es difícil. Es un sinnúmero de situaciones. Y miren ustedes qué inteligente, pues las personas que hicieron el estudio de nuestro idioma y todo lo que han sacado para nosotros poder estudiar. O sea, quiere decir que las personas que inventaron nuestro idioma son bien inteligentes, ¿verdad? Sí, Todo lo que han exacto. expuesto en el idioma para poderlo estudiar y para que tenga tantas cosas que tengamos que aprender y aplicar al mismo tiempo. Bueno, mira, tu actividad de evaluación, pues, está aquí. Vamos a ver, dice, busca el significado de los términos estudiados para desarrollar talleres en clases. Investiga ejemplos de palabras monosémicas para compartir con los compañeros. Aquí, pues, busca el significado de los términos estudiados. No vas a buscarlos todos, ¿no? Vamos a decir que unos 5, ¿verdad? Pues son demasiados.
5 términos. Aquí busca palabras monosémicas también. Aquí no hay tantas, pero puedes conseguir algunas en internet. Y entonces aquí es un pareo. Nada más que este pareo pues está dividido en 2, pero fuera como si fuera lineal hacia abajo, ¿no? Ajá. 11, pero se puso aquí en un solo cuadro para el espacio, ¿no? Para que se hiciera menos corto. Si lo hacíamos hacia abajo se hace más largo, ¿no? Pero es un pareo normal. Tienes que buscar las parejas de sinónimos. Aquí es sinónimo, ¿verdad? Cicatrizar, ¿con qué otra palabra tú puedes decir cicatrizar y le pones el número acá? ¿Ya? Te puedes enredar un poquito porque como tienes que buscar aquí y tienes que buscar acá, pero bueno, yo creo que no hay problema allí, ¿verdad? Solo tienes que buscar aquí. ¿Ah? Digo, no creo que haya problema. El número que de la palabra se pone donde uno cree que es el... Ajá, exactamente. Es un pareo normal, común y corriente. Mira de que se corre todo. Entonces, eso aquí, pues. Y aquí dice subraya la palabra antónima de cada serie. O sea, aquí antónima. Entonces ahí tienes que relacionar el significado. ¿Qué es lo antónimo, verdad? Tienes que relacionar que antónimo se refiere a lo contrario. Entonces, ¿qué palabras aquí representan lo contrario? Y es la que vas a subrayar para escoger el ejemplo. Aquí hay 5, tienes que coger de las 5, ¿verdad? O sea, la primera palabra vamos a decir, vamos para que entiendas bien, no vaya a ser que nos enredemos. Pronto, pronto es la palabra, ¿verdad? Yo voy a buscar de pronto cuál de las otras 3 que siguen es el antónimo, ¿ok? Ok. ¿Entendiste bien? Sí. Ok. Tienes que hacer, miren esta para que se distinga, pues, que esta es la que tiene que, esta es tu referencia, pues, para buscar la contraria. Acá escribe al frente de cada palabra, entonces aquí tienes que escribir el antónimo. Aquí hay que escribir el antónimo de las palabras que aparecen aquí, ¿verdad? Te vas a divertir. Ajá. Acá ya se te está dando el antónimo, solo tú tienes que buscar entre todas las palabras que hay, cuál es el antónimo de la primera palabra, ¿verdad? Ok. Esta es la primera palabra, suave. Entonces, de las que hay aquí, hay una que es el antónimo. ¿Cuál de ellas es? Y tú las seleccionas. La puedes escribir de otro color, la puedes subrayar, la puedes resaltar como tú quieras. Okay. Para decir que esa es el antónimo de la primera palabra, ¿verdad? Entonces acá tú tienes que escribir el antónimo. ¿Ya? Acá lista de palabras, dice amargo, ayunar, bajo, bien. No, mira, perdón, corrijo. Aquí. Las palabras que están abajo son las que tengo que Sí, las que buscar tienes que poner aquí arriba, ya te las están dando aquí, cuadro. solo tú tienes que buscarla, buscar cuál es la que va en cada espacio. Más fácil todavía. Está más fácil. Sí. Porque es más difícil que las tengas que buscar y pensar cuál es, a cuando ya se te da, nada más que tienes que ubicarla en el lugar que le corresponde. Sí. Y acá, bueno, encierra el antónimo correcto de la palabra subrayada. La palabra subrayada tienes que ver cuál es y buscar el antónimo. ¿Qué es lo contrario? A, B, C, hay una respuesta A, hay una respuesta B, hay una respuesta C. ¿Cuál de las 3 es el antónimo de débil, por ejemplo, verdad? Igual la subrayas, la resalta como tú quieras. Ok. Nada más que no, está como larguito, pero no está difícil, ¿verdad? No está difícil. Entonces se relaciona las palabras con los sinónimos y antónimos correspondientes. Aquí, el sinónimo y el antónimo. Entonces tú buscas aquí la palabra que es sinónima y la palabra que representa el antónimo de ese sinónimo. No sé si me explico. Sí, o sea, sí.
Ajá, la primera palabra sería presunción, ¿verdad? Esa es la que tú vas a coger de guía. Vas a buscar ay, me quité fue la negrita, pero es que todas están en negrita entonces aquí. Entonces tú vas a buscar una palabra que sea sinónimo de presunción, ¿verdad? Luego acá entre los antónimos vas a buscar lo contrario de este sinónimo de presunción. ¿Cuál sería el antónimo contrario a presunción? ¿Entiendes? Si no sabes el significado, entonces tienes que buscarlo en el diccionario para que tengas una idea. Porque si Ya no sabemos qué significa, entonces no podemos hacer el taller. exacto. Uh-huh. A poner aquí al lado, buscar diccionarios para las palabras que... Sí, porque si no entiendes la palabra presunción, ¿qué es eso? No vas a poder buscar el sinónimo y menos el antónimo. Sí. Uh-huh. Entonces acá aquí ajá, acá lo que pasa es que nos enredan porque van abajo. Relaciona, cuando dice relaciona, es buscar la palabra, ¿ya? Estas palabras que están aquí, las tienes que poner acá de nuevo abajo en la raya. ¿Ok? Acá abajo. Ajá, acá abajo. Aquí pones el sinónimo, aquí está arriba, nada más que se quedó arriba el sinónimo, ¿no? De la raya. Vamos a ver si la bajamos para que te enredes menos, porque como está arriba, así. ¿Lo entendiste? Ajá. Ajá. De repente ya en el módulo se quedó así, ¿no? Se quedó Sí. el término allá arriba, pero esto es lo que tienes que hacer, o sea, buscar entre las palabras que están aquí arriba, estas son tus palabras que aquí nos dan las palabras, aquí están, y tú las vas a ubicar aquí. Los sinónimos van a ir aquí y los antónimos van a ir acá. ¿Ya? Ok. La quinta parte dice, las palabras que van debajo son sinónimos y antónimos, de las cuales están en la tabla. Colócalas en su sitio. Aquí es lo mismo. Nuevamente vas a hacer lo mismo. Vas a buscar el sinónimo en esta tabla. Es lo mismo que la de arriba. Ajá, es lo mismo. Y aquí dice copia en el cuadro, cambiando todas las palabras que puedas por antónimos. El texto es de Galdós, de su obra Misericordia. Mira. Aquí no sé, pues no sé, en otras ocasiones se han enredado un poco, pero todo lo que tú puedas cambiar, todo lo que tú puedas cambiar por un antónimo lo puedes hacer. ¿Ok? Recordándote que el antónimo es lo contrario a lo que tienes puesto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte, si tú quieres decir, tenía la voz dulce, tú puedes decir, ¿qué podrías decir de lo contrario? Si tenía la voz dulce, ¿qué podemos decir? ¿Qué vamos a cambiar? Dulce. Vas a cambiar dulce por lo contrario, porque es un antónimo lo que tienes que poner ahí. En vez de dulce, ¿cómo podrías poner la voz? ¿Cómo tenía Melina la voz? Déjenme pensar. Dulce. Claro que dulce la vemos de una manera amable, relajada, apacible, ¿verdad? Porque si lo vamos a ver dulce como azúcar, no, ¿verdad? No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Tiene que ser una voz así como muy delicada, una voz que te da como paz, ¿verdad? Esas voces dulces así. Entonces algo que te exprese lo contrario. Podría decir que tenía la voz grave, ¿verdad? Una voz grave porque es una voz fuerte, una voz como imponente, ¿verdad? Entonces, y así te vas, ¿verdad? Te vas a ir cambiando todas las palabras que tú quieras cambiar por un antónimo en este párrafo. Ok. Bueno, yo creo que ahí, pues, hubiéramos terminado
aquí quedó una lectura que no vamos a lograr verlo, si acaso en la otra semana, pero como la otra semana ya es el examen del trabajo final y eso más una investigación. Entonces, no sé, de repente te la meto allí porque es nada más de lectura, comprender y escoger la respuesta que está aquí mismo, ¿no? Aquí mismo está la respuesta, tú nada más tienes que encerrarla. ¿Ya? No es que tienes que estar buscando, pero sí tienes que comprender lo que lees, ¿verdad? Okay. Vamos a ver si a mí me parece, no estoy segura, que yo les he ido dando cuando son trabajos de investigación que son un poquito más largos, pues yo les he ido dando lo que más o menos van a presentar el trabajo final, que no sea un examen, porque a veces un examen ustedes los ponen y los estresan tanto. También tenía la idea de decirles que ustedes escogieran un tema X de lo que están aquí en el módulo, hicieran un PowerPoint y los explicaran. No sé si te parece bien la idea, te gusta, ¿verdad? De todos los temas que hemos dado, ¿cuál te ha gustado más? Y lo presentas en un PowerPoint. En un PowerPoint. Que un PowerPoint pues es lo más importante de lo que no vamos a poner todo lo que está ahí, la mayoría está en nuestra cabeza y lo que está ahí pues es lo más esencial para explicarlo, no sé lo que, pero déjame buscar porque a mí me parece, no sé si estoy equivocado. Aquí está, mira, ve, esto es lo que yo creo que te había dicho, que tenías que hacer esto, ¿ves? Ajá, no, como eras tú sola, te dije de la literatura oral y tradicional, ajá, que tenías que buscar varios mitos, unos 3 mitos, unos 3 cuentos, leyendas, juegos de ronda, ¿lo recuerdas? Sí, ya lo recuerdo. Sí. Ajá, ese era el trabajo de que ustedes, el trabajo final, pues, para ti. Sí. Entonces, este sería tu trabajo final realmente, que está acá abajo. Que se los dije porque yo sé que eso, aquí está, ¿ves? En un pequeño cartapacio creativo, ¿verdad? Cuentos, rimas, adivinanzas, todo esto. Esto está aquí, está en el módulo, buscan la página 13. Sí, en la página 12 está, es literatura oral y tradición. Para que vayas haciéndolo, pues también a la vez. Aunque tienes un taller bastante larguito, el de ahora no está difícil, pero está bastante largo. Sí, está extenso, pero no está difícil. No está difícil y ahí te vas a divertir bastante. Sí. Así que bueno, esto era para el trabajo final. De todas maneras, yo lo voy a poner en plataforma, pero para que vayas haciéndolo y ya sepas de qué tienes que hablar. Aquí yo te tenía también unas, vamos a ver si tenemos tiempo todavía. Tengo unas, aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen, de repente que te aclaran alguna idea de los sinónimos y antónimos también. Esto es lo que sería un PowerPoint, ¿verdad? Que es un sinónimo, vamos a verlo. Ya eso pues como un repaso de lo mismo que ya está allá, ¿verdad? Son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Ejemplo, aquí está, en oración, la Antonia es una niña muy hermosa. Antonia, perdón, ya estoy pensando en Antonini, ella es Antonio. Antonio es una niña muy hermosa
que vive en una bella casa junto a un precioso bosque. Mira, todas estas palabras tienen una semejanza en su significado, ¿verdad? Y está usando Sí, 3 términos ahí en ese pedacito, mira, en ese pequeño párrafo. Y porque si por lo menos tú le mandas a escribir a alguien, te va a decir: Antonia es una niña muy hermosa que vive en una hermosa casa junto a a un hermoso bosque. Entonces, no sí, cambia la palabra, ¿verdad? Sino que exacto, deja la misma. Y eso, por eso es que el español es bonito, porque tú puedes cambiar un término por otro y significa lo mismo, ¿ya? exacto. Y no tienes que repetir el término que hace que el cacafónico se oye feo, porque se repite mucho el mismo término. Sí, Más ejemplos de sinónimos, aquí tienes borrar. Puedes borrar, tienes el sinónimo de suprimir, anular y corregir. Mira, de dulce, azucarado, confitado, dulzón. Pues con el significado de, de lo que uno, de los que se come, de cosas dulces, ¿verdad? Premio, pago, recompensa, retribución. Estudioso, también le podemos decir que es aplicado. aplicado, ¿verdad? Uh-huh. Más ejemplos de sinónimos: accidente, incidente, eventualidad. Gritar, vociferar, chillar. Ya, Inteligente, docto, instruido. Ahorrar, atesorar, guardar, economizar. O sea, de todos estos hay uno que es más cercano a él, ¿verdad? Que es el que podemos, cuando te dice que busques el sinónimo, por ejemplo, ahorrar, ¿qué sería? economizar, Ajá, pero como término vamos a decir qué es lo que tú haces cuando ahorras. ¿Qué haces? guardar, Guardar. Ese es el término que va más relacionado en este caso a él, ¿verdad? Porque lo sí, demás, ahorrar es atesorar. Claro que tú atesoras lo que guardas. Y claro que si ahorras, economizas, pero el significado que de ahorrar en el momento que tendremos que se parezca más tiene que ser guardar, porque tú guardar, cuando ahorras estás guardando dinero, ¿verdad? es verdad. Uh-huh. ¿Qué es un antónimo? Aquí te viene a decir que es el antónimo. Significados contrarios. Aquí, hermoso, No, es horrible. horrible, horrible. Entonces sería, o puede ser feo también, claro, y lógicamente, dependiendo lo que estudioso y flojo. Mira, se está viendo televisión, que es la modalidad de ahora, ¿verdad? El flojo. Sí, aburrido, entretenido, Uh-huh. rudo. Tierno, rudo. Ahí está el ejemplo con los. Ajá. Entonces, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Uh-huh. Aquí, pues, vemos que está medio jocoso, pero no deja de estar. Vamos a ver aquí. Tenía otro, vamos a ver si sale aquí. Las palabras polisémicas. A ver si lo vemos ya rapidito, que ya nos falta mucho, ya estamos terminando. Aquí está lo que es la definición de las palabras polisémicas, ¿verdad? O ya aquellas que poseen más de un significado, que es lo contrario a monosémica. Aquí tienes otros ejemplos de otras palabras que se escriben iguales, pero que tienen diferentes significados. Aquí tal vez la imagen te hace grabar más, ¿verdad? Sí, El significado que tiene. Carta de baraja y carta de menú de un restaurante, imagínate, o carta de escribir, pero aquí lo tienen como un menú, y la carta de juegos de azar. Bolsa y bolsa de acá cuando hablamos de financiera, es una bolsa. mm, Uh-huh. ojo. Buzo. Mira, no sabía. ¿Qué no sabías?
Traje de buzo. Ah, sí. Pulpo, se le llama pulpo también un traje de buzo. Mira que me estoy enterando y eso que mi esposo es buzo. Mi esposo casualmente es buzo. Pero siempre hablamos del traje de buceo, pues traje de buceo, esto, pero también se le llama pulpo, algo aprende uno nuevo, ¿verdad? Wow. Sí. ¿No? Conocemos al animal, ¿verdad? Pero no sabíamos que al vestido también se le llama pulpo. Exacto. Uh-huh. Aquí está el órgano. Ese sí ya la sabía, el órgano de instrumento de viento. Uh-huh. Aquí está el merengue, Betty. Batido de dulce, forma de baile, aficionado al Real Madrid. O sea que los aficionados que son aficionados al Real Madrid, de eso del fútbol. Ajá. También se le No llama sabía merengue, tampoco. tampoco sabía eso, mira. Uh-huh. Canal de agua y canal de televisión. Ah, sí. Televisión y de lo que estamos ahorita viendo nosotros, ¿verdad? En Sí. canales también, ajá. Ciudad y dinero. Ciudad y dinero. Uh-huh. Estrella fugaz. Ah, oh. Uh-huh. Cometa, que es una estrella fugaz, y cometa, juguete de papel, que es el que usan los chicos para entretenerse. Entonces uno siempre, ¿verdad? Aprende cosas nuevas, algo diferente. Ya sabes entonces cuál es la investigación final para que también te vayas dedicando un poquito a las dos cosas y vayas adelantando, aunque sea para el 20. Sí. Vaya adelantando un poco mientras yo te lo subo en la plataforma. Sí, tengo que ir adelantando porque ya tengo bastante cosas que hacer, así que mejor no lo dejo ahí porque... Sí, ya es el final, ya después, como quien dice, ya Sí. estás en la orillita del río cruzando y tú te esfuerzas mucho para sacar tus buenas calificaciones, así que yo sé que lo que haces siempre le pones empeño. Bueno, María, entonces nos vemos el otro sábado y no te...